Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo seminario del ciclo de Galápagos Monday Health Economic Seminars del Grupo de Investigación de Economía de la Salud de la Universidad de Cantabria de Lidival. Hoy tenemos como invitada a Judith Val, que es profesora en la Universidad de Barcelona e investigadora en IZA y en el Centro de Investigación de Economía de la Salud de la Universidad Pompeu Fabra. También es economista aplicada, especializada en la evaluación de políticas, particularmente en las áreas de economía de la salud y de economía laboral. Ha estado involucrada en muchos proyectos internacionales en varias instituciones, como por ejemplo la Universidad de Cambridge. También ha impartido clases en diferentes universidades de España, de Holanda, de México y ha sido profesora visitante en varias universidades internacionales. Os recordamos a todos que este seminario tiene una duración total de 50 minutos. Los primeros 25 minutos están dedicados a la presentación del tema por parte de Judith y los siguientes 25 minutos los destinaremos al debate y a las preguntas. Os pedimos, por favor, que durante la presentación mantengáis el micrófono apagado para evitar distracciones, pero luego ya en el turno de debate podéis activarlo sin problemas, podéis enviar vuestras preguntas a través del chat, a través del correo electrónico o podéis levantar la mano virtual que hay aquí en Teams y os daremos paso para que intervengáis. Sin más, Judith, te agradecemos de parte de todo el grupo de investigación tu presencia aquí con nosotros y te damos paso para que empieces la ponencia. Muchísimas gracias, Irene, y a todo el grupo por la invitación, en especial a David. Entonces voy a intentar compartir. ¿Sí? ¿Bien? Sí, perfecto. Sí. Genial. Vale, yo no veo el chat, entonces, bueno, cualquier cosa me avisáis por el audio, porque si no, no me voy a enterar. Vale, pues muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar hoy aquí y presentar esta presentación, que es parte de algunos de los trabajos de investigación que están llevando a cabo en la actualidad. Entonces, lo que he hecho en este caso, como el formato era un poco diferente, he intentado aportar evidencia de varios de los proyectos en los que estoy trabajando en la actualidad, que todos están, digamos, centrados en el impacto sobre la salud de la pandemia, ¿no? Y en particular voy a hablar de la salud mental, voy a intentar hacer incidencia sobre cuestiones de género y también voy a intentar hablar un poco al final sobre cómo ha cambiado la disposición de la población, en este caso española, a la hora de financiar la sanidad pública, ¿no? El sistema de salud público. Entonces, como digo, esto es un trabajo o el resultado de varios trabajos que estoy desarrollando y en particular los estoy haciendo con algunos de mis coautores que cito aquí, ¿no? Para que quede claro. Entonces, bueno, me dijeron que podía tener las diapositivas en inglés, entonces yo voy a hacer la presentación en castellano, pero las diapositivas son en inglés porque así me dijeron que era posible. Entonces, en esta presentación voy a hablar básicamente, como decía, ¿no?, de algunos de los aspectos en los que estoy trabajando que todos están alrededor del impacto de la pandemia, ¿no? Entonces, primero me voy a centrar en la salud mental. Aquí voy a intentar ver las brechas que se han generado en términos de salud mental, comparando lo que teníamos antes de la pandemia con lo que está pasando durante la pandemia. Voy a intentar ver si estos efectos son persistentes en el tiempo y también si hay, como decía, ¿no?, algunas brechas en términos de sobre todo género y edad. Esto lo voy a hacer con evidencia, datos de 3 oleadas de una encuesta representativa que hemos hecho para la población española. Y en particular la encuesta es en abril de 2020, en julio de 2020 y julio de 2021. ¿Y cómo vamos a comparar la situación antes y después de la pandemia? Pues lo que hemos hecho ha sido coger las mismas preguntas en nuestro cuestionario de estas 3 oleadas durante la pandemia con las mismas preguntas que existían en algunas encuestas utilizadas o gestionadas por organismos nacionales antes de la pandemia, en particular a la Encuesta Nacional de Salud y el Barómetro Sanitario. Después de esta primera fase me voy a centrar en aspectos como, por ejemplo, la violencia de género, y aquí voy a utilizar datos administrativos y en particular me voy a centrar en cómo ha variado durante la pandemia la probabilidad de que las víctimas busquen ayuda, ¿no? Esta búsqueda de ayuda por diferentes canales durante la pandemia.
Luego voy a hablar un poco más ya en las consecuencias que tienen estos efectos sobre la salud mental y en particular me voy a centrar en los suicidios, con datos administrativos también. Y como decía, al final de esta presentación voy a hablar muy brevemente de si ha cambiado o no las preferencias de los ciudadanos a la hora de destinar dinero para financiar la sanidad pública española. Entonces, antes de empezar, muy brevemente, algunos números sobre cómo ha evolucionado la pandemia en España. Voy a ir muy rápido porque esto lo sabemos todos. Esto es simplemente el número de muertes diarias desde el principio de la pandemia hasta la actualidad. Son datos de la Organización Mundial de la Salud. Y aquí vemos las 3 líneas verticales, son el momento de la pandemia en la que hicimos las 3 oleadas de nuestra encuesta, ¿no? Y aquí, como veis, las 3 oleadas se realizan en momentos muy diferentes en cuanto tanto a la mortalidad como la incidencia de la pandemia. Y esto nos permite un poco estudiar cómo de persistentes son estos efectos que miramos sobre la salud mental. Esto es también el número de casos diarios diagnosticados. De nuevo, las 3 oleadas de nuestra encuesta son en momentos muy diferentes en términos de la incidencia de la pandemia. Y finalmente, como también en alguna parte voy a hablar sobre qué ha pasado en el mercado laboral o qué pasa si controlamos por la ocupación de las personas, también pues, he puesto aquí como modo introductorio, ¿no?, cómo ha evolucionado la tasa de paro para hombres y mujeres en esta época. Aquí empieza en 2009, es un poco anterior, pero lo que vemos de nuevo en las 3 líneas verticales es que en nuestras oleadas de nuestra encuesta se realizan en momentos muy diferentes también en términos de qué ha pasado en el mercado laboral español. Entonces, sin más, voy a empezar con la primera parte de esta presentación en la que vamos a ver resultados sobre salud mental. En particular, utilizamos 4 preguntas diferentes que miden algún aspecto de la salud mental, alguna dimensión. Aquí en esta presentación solo voy a mostrar los resultados de una de estas preguntas, que es, en particular, en las últimas semanas, ¿te has sentido más infeliz o más deprimido que habitualmente? Entonces, esta es la que voy a mostrar en los gráficos, pero que también decir, ¿no?, que los resultados de las otras 3 son muy parecidos a lo que vemos en esta que voy a mostrar. Entonces, de manera descriptiva, ¿qué ha pasado, no? Si comparamos el momento, una de las observaciones antes de la pandemia, que es básicamente la encuesta nacional de salud, la última antes de la pandemia. Entonces, esta es la barra más gris, ¿no? Y las otras barras corresponden a nuestras encuestas, ¿no? Una es en abril de 2020, que son representativas de la población española. La otra es en julio de 2020 y la última es en julio de 2021. Y de hecho estamos ahora recogiendo datos de una 4ª oleada de esta encuesta, ¿no? Y aquí lo primero que vemos es que básicamente respecto a este momento antes de la pandemia se ha reducido mucho el número de gente, la proporción de gente que dice que nunca se sienten infelices o deprimidos, como vemos en la primera columna, y en cambio esto se ha sustituido por un aumento del número de personas que dicen que están más infelices o deprimidos de lo habitual, un poco más o mucho más de lo habitual, ¿no? Por lo tanto, vemos un claro deterioro de la salud mental de la población española debido a la pandemia y además a mí me gusta resaltar que este efecto vemos que es muy persistente en el tiempo porque incluso en julio de 2021 pues observamos que estos efectos todavía son significativamente superiores que en el momento de antes de la pandemia. Entonces, yendo un poco más allá, a mí me sorprende, por ejemplo, que en términos de salud física o de salud en general no vemos este retroceso durante la pandemia, ¿no? Esta es la pregunta, en general, ¿cómo describes tu salud? Y aquí no vemos muchos cambios si comparamos el momento de antes de la pandemia con el momento, con las 3 oleadas de nuestra encuesta durante la pandemia, ¿no? Por lo tanto, este efecto, este deterioro tan profundo que observamos y tan persistente que observamos de la salud mental no se traduce en diferencias sustanciales, ¿no?, de la salud física o de la salud en general, ¿no? Entonces, yendo un poco más allá, cuando aquí lo que hacemos es
dicotomizar la variable, convertirla en binaria, y por lo tanto vemos el porcentaje de gente que dice que no se siente más infeliz o más deprimido de lo habitual, ¿no? Y aquí lo mostramos por 3 grupos diferentes de edad de la población. Y vemos que el grupo que tiene un deterioro más importante de la salud mental es el grupo más joven, en particular de 18 a 45 años, ¿no? Que es la línea que cae más, ¿no? Con más profundidad. Aquí lo que hacemos básicamente es comparar los jóvenes y los más viejos, respecto a este grupo de edad media de 45 a 65 años. Y lo que vemos es lo mismo que veíamos en este gráfico antes de la pandemia, en las encuestas que utilizamos antes de la pandemia, no hay diferencias sustanciales entre estos 3 grupos de población por edad. Cuando empieza la pandemia vemos este deterioro para el grupo más joven de población. Sin embargo, cuando controlamos por ocupación, porque una parte de estos efectos obviamente se pueden explicar por el impacto de la pandemia en el mercado laboral, vemos que estas diferencias no se disipan, incluso controlando por la categoría ocupacional de la persona. Cuando lo miramos, por ejemplo, aquí por la dimensión de género, ¿no? Aquí es el efecto de las mujeres con relación a los hombres, vemos también, ¿no?, que las mujeres perciben o tienen o sufren este deterioro de su salud mental más fuerte que los hombres. Sin embargo, cuando controlamos por las diferencias ocupacionales entre hombres y mujeres, vemos que estas diferencias, aunque son todavía existentes, dejan de ser significativas, ¿no? Porque los errores estándar se solapan con la línea de cero. Por lo tanto, las diferencias que vemos en términos de género, de un mayor deterioro de la salud mental de las mujeres, en parte se pueden explicar por las diferentes ocupaciones, los diferentes sectores de ocupación que ocupan hombres y mujeres. Cuando lo miramos por si tienen hijos o no tienen hijos, aquí lo que vemos es que este es el impacto de los que tienen hijos respecto a los que no tienen hijos. Aquí lo que vemos es que parece que las personas con al menos un hijo tienen esta familia, ¿no?, les ayuda a proteger su salud mental durante la pandemia, porque el deterioro es menor, ¿no? Vemos que el efecto es positivo, es menor que las personas que no tienen hijos. Sin embargo, de nuevo, cuando controlamos por ocupación, vemos que estas diferencias dejan de ser significativas, ¿no? Esta es la última línea, la que está más cercana al cero, ¿no?, que los errores, las desviaciones estándar, vemos que se solapan con la línea de cero, ¿no? Cuando lo miramos por niveles de educación, vemos que no hay diferencias significativas, que tienen un impacto igual de negativo sobre su salud mental las personas con mayor o con menor educación. Vamos al segundo bloque de violencia de género. Básicamente aquí utilizamos datos administrativos a nivel poblacional de todo el sistema de salud catalán. Vamos a comparar 2020, que es el año de la pandemia, con un año previo, 2019. Y solo decir que por qué nos centramos en identificación de los casos de violencia de género en el sistema de salud, pues porque es uno de los canales que se utilizan más para detectar la violencia de género. Hay un protocolo específico desde 2009 en el que los médicos o los profesionales médicos tienen una educación especial, un training especial para detectar estos casos. Entonces, aquí lo que vemos son los resultados de esta comparación precisamente de 2020 respecto a 2019. Vemos cómo varía esta detección de la violencia de género a través del sistema de salud catalán y lo que vemos es que en enero y febrero de 2020 no hay diferencias significativas respecto a la detección en 2019, sin embargo, a partir de marzo vemos esta caída, ¿no?, en la detección, marzo de 2020, vemos esta caída en la detección de los casos de violencia de género en el sistema de salud catalán. Y esto no se recupera hasta septiembre de 2020, ¿no? Por lo tanto, aquí hay una serie de casos de violencia doméstica que dejan de ser diagnosticados, que dejan de ser identificados. Aquí vemos la magnitud y se reduce en 8,8 pacientes de media por 100.000 habitantes. Esto supone una reducción del 90% respecto a lo que se detectaba en 2019. Es posible que esta reducción en la detección se observe
aparezca por otros canales? Pues sí, es posible, ¿no? Y aquí mostramos alguna evidencia. Por ejemplo, este es el número de llamadas a los teléfonos de ayuda específicos para los casos de violencia de género. Y aquí sí que vemos, ¿no?, que a partir de marzo de 2020 se ve este aumento en las llamadas en este teléfono de ayuda de los casos de violencia de género. Sin embargo, nosotros lo que argumentamos, ¿no?, es que este canal ofrece una protección menor para las víctimas que la detección a través del sistema de salud, porque en los casos de las llamadas a estas líneas de emergencia, pues no hay una traslación directa hacia los servicios sociales, por ejemplo. En cambio, si la detección se realiza a través del sistema de salud público, sí que hay esta traslación directa de estas víctimas a los servicios sociales. Otra de las posibilidades donde podrían aparecer estas víctimas es en las denuncias a la policía, ¿no? Y aquí sí que vemos un aumento en 2020 respecto a 2019, pero en números absolutos este aumento es muy pequeño y es muy menor comparado con los casos que se dejan de detectar en el sistema de salud público. Pasamos ya a los resultados de suicidios. Para poder mantener, ¿no?, estos 25 minutos de presentación. Entonces, aquí lo que utilizamos son datos administrativos, también a nivel poblacional de toda España, y por lo tanto los gráficos que mostraré son de todas las muertes que han sucedido en España por la causa de suicidio en estos años, 2016, 17, 18, 19 y 20. Por lo tanto, vamos a ver cómo ha sido la evolución en los últimos 4 años antes de la pandemia y vamos a comparar con lo que ha pasado durante la pandemia. Son datos del Instituto Nacional de Estadística de los registros de mortalidades que incluyen, como digo, todas las muertes que han sucedido en España en estos años, ¿no? Entonces, lo que vemos es que tanto para el caso de hombres como para el caso de mujeres, hombres en el gráfico de la izquierda, mujeres en el gráfico de la derecha, vemos que había una relativa estabilidad en los años anteriores a la pandemia, tanto para hombres como para mujeres, y vemos que en 2020 aumentan sustancialmente, tanto para hombres como para mujeres, el número de suicidios, ¿no? Y en términos relativos, aunque en términos absolutos el aumento es mayor para los hombres, porque veis que los ejes de las Y son diferentes, en términos relativos el impacto es mucho mayor para las mujeres. Si vamos un poco más allá y nos fijamos en qué grupos de edades podemos detectar este aumento en la incidencia de los suicidios, lo que vemos aquí hemos agrupado por 0 a 19, 20, 49 y 50 o más, lo que vemos es que este aumento en 2020, que es la barra gris, se observa, esto es para el caso de hombres, se observa para el grupo de edad de hombres de más de 50 años. En el caso de las mujeres, un resultado muy similar, ¿no? El aumento sustancial o más significativo en el número de suicidios durante la pandemia se produce precisamente en el grupo de mujeres de más de 50 años. También vemos un aumento en el grupo de 20 a 49 respecto a los años anteriores, pero es un poco menor que el aumento que observamos para el grupo de más de 50 años. Vamos a entrar en el último bloque, que a lo mejor es el que queda un poco menos relacionado con el primer bloque, pero que me parece importante para las conclusiones que voy a hablar, en las que ¿no? voy a hacer un poco de énfasis en cuáles deberían ser las políticas o las alternativas para intentar revertir estos efectos que vemos tan negativos sobre la salud mental y sobre algunas de las consecuencias de la salud mental, ¿no? Entonces, aquí otra vez con los datos que os comentaba al principio de las encuestas que hemos recogido, de las 3 oleadas que hemos hecho durante la pandemia, uno de los aspectos que preguntamos, que nos interesan mucho, es cómo han cambiado las preferencias de financiación del presupuesto público a lo largo de las 9 categorías principales de políticas públicas que son las que se encarga el gobierno, ¿no? Cómo han variado las preferencias de los ciudadanos en qué debemos invertir, ¿no? Sobre cuál de estas dimensiones del sector público debemos invertir. Y aquí vemos, ¿no? Por ejemplo, una de las preguntas que les hacemos es
¿cuál crees que es de estas 9 categorías del sector público, del presupuesto público, cuál es, a tu parecer, la más importante, la que debería acumular una parte más importante de la financiación pública? Y como vemos, esto se divide, las 9 categorías se dividen en políticas de empleo, políticas sociales, políticas de seguridad pública, de transporte, de pensiones, de housing, ¿no? de accommodation, de salud, de educación y de defensa, que son las 9 partidas más importantes del presupuesto público. Entonces, lo comparamos de nuevo con la situación antes de la pandemia. Aquí utilizamos la misma pregunta que se pregunta en el barómetro sanitario de 2018 y lo que vemos, y lo que se ve aquí es que durante la pandemia, en las 3 oleadas que utilizamos de nuestra encuesta durante la pandemia, aumenta de manera muy sustancial el porcentaje de gente que dice que la categoría más importante de estas 9 categorías del sector público es la salud pública, ¿no? el sistema de salud público. Antes de la pandemia, en las respuestas en 2018, un 30% más o menos de la gente consideraba el sistema de salud público como la categoría más importante. En cambio, esto aumenta prácticamente al doble, ¿no? Prácticamente llega al 60% en el primer mes de la pandemia, en abril de 2020, llega prácticamente al 60%. Sí es verdad que vemos que esto posteriormente, tanto en julio de 2020 como en julio de 2021, se reduce un poco, pero queda mucho más o mucho por encima, ¿no? del valor del periodo de antes de la pandemia, de 2018. ¿De dónde? Porque esto es una suma 100, ¿no? Si hay más gente que considera el sistema de salud público como la partida más importante, ¿qué es esta gente? ¿Qué es lo que dejan de valorar como más importante? Pues aquí vemos en la primera línea, ¿no? que lo que dejan de valorar como más importante son las políticas de empleo, ¿no? las políticas de promoción del empleo, las políticas de empleabilidad, que vemos que sufren una reducción similar al aumento del sistema de salud público. Otro elemento que me gustaría destacar es que en las 2 últimas encuestas, en julio 2020 y julio 2021, sobre todo en julio 2021, vemos cómo aumenta el porcentaje, un poco, pero aumenta, el porcentaje de gente que cree que la principal partida dentro del sistema público es la educación pública, ¿no? Y esto tiene, yo creo, mucha relación con el tema de la importancia de mantener las escuelas abiertas durante la pandemia. Si vamos un poco más allá y les preguntamos a estas mismas personas qué porcentaje del 100% del presupuesto público, qué porcentaje destinarías a cada una de estas 9 partidas, ¿no? ¿Qué porcentaje? Esto tiene que sumar 100, pero ¿cuánto dinero o qué porcentaje del presupuesto público dedicarías a cada una de estas 9 partidas? Pues lo que vemos es que en este caso esta pregunta no existe en el barómetro sanitario de 2018, pero nosotros sí que la incorporamos en nuestras 3 oleadas de nuestra encuesta porque nos parece una información relevante, ¿no? Desde aquí lo que vemos es que la partida o el porcentaje de dinero público que los ciudadanos destinarían al servicio de salud público está alrededor del 22% del presupuesto público. ¿Esto con qué lo comparamos? Pues lo comparamos con el número real que estamos destinando ahora como sociedad al sistema de salud público, que está alrededor del 15%. Por lo tanto, ahora estamos destinando, o antes de la pandemia, estábamos destinando alrededor del 15% del presupuesto público a salud y ahora vemos que la gente en realidad quiere destinar alrededor de un 22% del presupuesto público a salud. Similar a lo que veíamos antes en la última diapositiva, aquí vemos que en la última oleada, sobre todo a partir de julio 2020, pero sobre todo en julio 2021, este porcentaje se reduce un poco en salud y aumenta en educación. Por lo tanto, en los últimos momentos de la pandemia o en los momentos más recientes de la pandemia, sí que vemos que la gente pues se preocupa un poco más por el sistema de educación público, ¿no? Y decide que un porcentaje un poco más importante del dinero público se debería destinar a educación pública. Finalmente, esto a mí me parece que contrasta bastante, esto que acabamos de ver, ¿no? Con, aunque la gente cree, ¿no? de manera muy firme que el sistema de salud público debería recibir mucho más dinero del que está recibiendo en la actualidad, aún así esta misma gente valora de manera muy positiva y también durante la pandemia
el funcionamiento de este sistema de salud público. Porque aquí, cuando le preguntamos, ¿crees que el sistema de salud público funciona bien o mal, o no? Estas 5 posibles respuestas, lo que vemos es que la valoración por parte de la ciudadanía del sistema de salud público se ha mantenido prácticamente al mismo nivel que antes de la pandemia. Por lo tanto, yo creo que esto lo que nos dice es que la gente se ha vuelto, digamos, más consciente de las necesidades de financiación del sector del sistema de salud público, aunque lo sigue valorando de manera relativamente positiva, ¿no? La manera como tiene de funcionar este sistema de salud es valorado de manera relativamente positiva por la población. Acabo con los minuto y medio que me queda de mi parte, acabo con algunas conclusiones más desde el punto de vista de políticas públicas. Hemos mostrado y se ve que el deterioro de la salud mental de la población española durante la pandemia es significativo y es muy persistente. Vemos que afecta de manera heterogénea a algunos grupos poblacionales, en particular los más jóvenes y las mujeres, y vemos que esto no se recupera, incluso en julio de 2021 no se recupera. También vemos que algunos de estos efectos vienen dados o vienen explicados por las diferencias en términos de impacto sobre el mercado laboral de la pandemia. En particular, este es el caso cuando nos fijamos en las diferencias de género, no en la brecha de género. Después también muestra nuestro estudio, ¿no?, que hay un aumento claro de las preferencias de los ciudadanos por aumentar esta financiación del sistema de salud público. No lo he presentado aquí porque no tengo tiempo, pero cuando les preguntamos también en otra pregunta en esta encuesta si estarían dispuestos a pagar un nuevo impuesto de su bolsillo cada mes para aumentar la financiación del sistema de salud público, el 80% responde que sí, y en términos cuantitativos, en media, están dispuestos a gastarse 30 euros al mes más de su bolsillo para aumentar la financiación del sector de salud público, ¿no? Por lo tanto, estas preferencias existen y son relativamente persistentes también. Lo hemos visto en las tres oleadas de nuestra encuesta, se mantienen estas preferencias. Y finalmente, ¿no?, que vemos ya algunas consecuencias muy negativas, como por ejemplo el caso del aumento en la tasa de suicidios, el aumento en la violencia de género, y que a mi parecer esto es solo el principio. Creo que vamos a ver muchos más de estas consecuencias aparecer en el medio plazo, porque precisamente este deterioro es sustancial en la salud mental y es muy persistente, ¿no? Y por ejemplo, aquí en la parte derecha he puesto algunos ejemplos de algunas editoriales de las principales revistas de salud y de salud pública internacionales, en las que ya, ¿no?, también hay esta preocupación por este aumento, por ejemplo, en los desórdenes en términos de alimentación, en los suicidios y en estas consecuencias que vamos a ver en el medio plazo a causa de este deterioro de la salud mental de la población. Esto es todo lo que yo quería contaros, 26 minutos, así que creo que yo lo dejo aquí por mi parte. Muchas gracias, Judith, por tu brillante exposición. Si os parece bien, pasamos a la segunda parte del seminario con las preguntas de los asistentes. ¿Vale? Recordaros que podéis levantar la mano virtual y os daremos paso si fuese necesario, o podéis escribirlas por el chat. Bien, vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es vuestra opinión acerca de las fuentes de datos oficiales, de las dificultades de Open Access, algunas de ellas, y esto comparando un poco con los registros sanitarios o la producción de propias bases de datos por parte de investigadores con cuadernos de recogida de datos? ¿Con la pandemia crees que se ha avanzado en algo en esto, en la salud mental? Sí, este es un problema claramente no resuelto. Es verdad que yo cuando empezamos a trabajar en esto, porque como habéis visto, la primera oleada de nuestra encuesta, de hecho no he dicho la fecha exacta, pero fue el 3 de abril, con lo cual fue muy, muy reciente. Nos pusimos de manera muy rápida a diseñar el cuestionario, contactamos con una empresa que pasó obviamente el cuestionario online
Pero vimos de manera muy clara que necesitábamos datos primarios, ¿no? Que necesitábamos recoger los datos, porque ya vimos la saturación en general, ¿no? de las instituciones públicas y ya preveíamos, ¿no? Que esto iba a ser muy difícil de obtener estos datos de una manera, digamos, sin mucho retraso, ¿no? Entonces, yo creo que yo nunca había hecho una encuesta y llevo muchos años trabajando en el área de salud y muchos años publicando y nunca se me había pasado por la cabeza recoger datos así, ¿no? A través de encuestas. Y en este momento lo vi clarísimo que esto era lo que necesitábamos si queríamos sacar conclusiones de manera rápida de todo lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, yo sí que creo que en el medio plazo vamos a poder ver qué ha pasado con datos a lo mejor de muestras más amplias, porque sí que hay instituciones que están recogiendo estos datos a través de encuestas, por ejemplo, o también datos administrativos. Pero todos sabemos, ¿no? el delay, ¿no? El retraso que tienen estas instituciones. Yo creo que no se ha avanzado en este sentido. Creo que las instituciones no se han puesto las pilas en intentar poner a disposición de los investigadores los datos de manera más rápida. Creo que no se ha avanzado y es una lástima, pero también entiendo que estas instituciones estaban pues también muy saturadas, ¿no? Y con dificultades reales para trabajar a distancia. No, la administración en general no estaba muy digitalizada, ¿no? Y por lo tanto hubo estas disrupciones también en sus procesos administrativos. Por eso yo vi de manera muy clara que teníamos que nuestro objetivo tenía que ser recoger los datos de manera a través de encuestas, ¿no? De manera primaria. Sí que espero, ¿no? que entre todos. Creo que la pandemia no ha ayudado, pero sí que veo un progreso en los últimos años. Sí que veo un progreso, por ejemplo, los datos de la Administración de Salud, los datos del Sistema de Salud Público, era impensable, ¿no? Tenerlos hace unos años y ahora sí que los tenemos disponibles. Es verdad, de manera descentralizada, a través de tu comunidad autónoma y todo lo que quieras, pero sí que hay esa posibilidad y esto hace unos años no era posible. Sin embargo, la pregunta directa que me hacíais, ¿no? Si la pandemia pues ha supuesto una ayuda en ese sentido, yo creo que no. Vale, muchas gracias. También nos preguntan si consideras, dada la evolución de las tecnologías del Big Data, inteligencia artificial, entre otros, que tendremos en estos próximos meses, años, con más datos en abierto, se supone, ¿no? O por el contrario, el acceso a la información estará sujeta a pago, a suscripciones. También en este sentido, ¿qué parte de sesgo a la baja de reportar menos problemas de salud y mental existen en las surveillances? Sí, no, obviamente voy a empezar por el final. Hay un sesgo claro, por eso nosotros lo que intentamos hacer, porque creíamos que era importante disponer de datos de antes de la pandemia para poder comparar qué ha pasado, ¿no? Durante la pandemia, lo que hicimos fue utilizar exactamente las mismas preguntas que había utilizado el INE en la Encuesta Nacional de Salud o que se había utilizado en el Barómetro Sanitario de 2017 o 2018. Entonces, utilizamos exactamente la misma pregunta para así poder argumentar de que, aunque sabemos que hay fallas, y que hay un sesgo, ¿no? A la hora de reportar la salud mental, en principio, como la pregunta es exactamente la misma, pues en principio el sesgo debería ser igual antes y después. Entonces, como nuestro objetivo era medir el deterioro en la salud mental durante la pandemia, si podíamos argumentar que este sesgo se había mantenido estable durante la pandemia con respecto a la situación de antes, pues entonces nosotros nos absteníamos, ¿no? de este sesgo y podíamos decir que estábamos capturando de manera no sesgada el impacto de la pandemia sobre la salud mental. De todas maneras, estoy muy de acuerdo en que es muy difícil medir exactamente la salud mental y hay estos errores o estos sesgos a la hora de informar, ¿no? Que están muy documentados y estoy de acuerdo. Sin embargo, como digo, nuestro objetivo fue intentar mantener el sesgo estable, ¿no? Intentar que fuera el mismo que antes de la pandemia para poder medir qué había pasado. También no lo he comentado porque no tenía tiempo, pero lo que hicimos fue hacer un matching de las personas que incluía nuestra encuesta, porque obviamente pudimos, por cuestiones de presupuesto, ¿no? Pudimos solo recolectar unas 3.100 observaciones en estas 3 oleadas
Entonces lo que hicimos, porque comparado con estas otras encuestas de organismos oficiales como el INE, pues obviamente hay 20.000 observaciones, ¿no? Entonces hicimos un matching de nuestros individuos en nuestra encuesta con los individuos en estas otras encuestas de antes de la pandemia, para intentar, de hecho, comparar los individuos que fueran lo más similares posibles. Entonces yo creo que en nuestro caso este sesgo, aunque existe, se mantiene constante o relativamente constante, pero estoy de acuerdo en que es un problema, ¿no? En general. Y los datos administrativos también tienen su problema, porque, por ejemplo, obviamente los datos de mortalidad, de suicidios, no tienen error a la hora de medirlos, ¿no? Porque es un outcome extremo y todos, digamos, toda la mortalidad se informa, al menos en un país desarrollado como es España. Pero los datos de detección, por ejemplo, a través del sistema sanitario, de los casos de violencia de género, por ejemplo, que es la otra parte con la que he estado trabajando, obviamente aquí también hay un error de medición. De nuevo, nosotros lo que intentamos fue comparar, ¿no? Con la misma dimensión en el año 2019 para intentar mantener este sesgo constante a lo largo de nuestra muestra. Sobre el Big Data, yo creo que dividiría las instituciones públicas de las privadas, ¿no? Yo creo que las privadas tienen una conciencia muy clara del valor que tiene la información, su información, ¿no? Y creo que muchas de estas empresas lo ven ya no como una fuente de financiación o una fuente de generación de dinero, sino que lo ven también como un valor de su marca, ¿no? Entonces, yo me estoy encontrando en los últimos 2 años que muchas de estas organizaciones privadas, estas empresas privadas, están dispuestas a ceder los datos, claro, con una serie de protocolos, pero a cederte los datos si esto, digamos, les sirve a ellos como para darse esta etiqueta, ¿no? Colgarse esta etiqueta de empresa que realiza trabajos juntamente con la universidad pública, ¿no? Colaboraciones con la universidad pública, con esa conciencia social, ¿no? de ayuda en términos de investigación y políticas públicas. Entonces, por ejemplo, por otro estudio que no he presentado aquí, pero estamos utilizando datos de Smarty, que es esta plataforma de matemáticas, ¿no? Y medimos qué ha pasado con la educación de los niños durante la pandemia y nos ha cedido los datos esta organización totalmente privada que es Smarty. Entonces yo creo que las instituciones privadas, las empresas privadas, tienen de manera muy rápida, han adquirido esta conciencia de hay que colaborar con la investigación porque nos va bien, obviamente. Tenemos un Reddit privado, ¿no? Y en cambio las instituciones públicas pues les cuesta un poco más. También es verdad que yo creo que muchas veces no es tanto una cuestión de voluntad, sino que es más una cuestión de que no tienen los datos organizados y que no tienen personal para organizar los datos, ¿no? Entonces es una cuestión más, digamos, burocrática administrativa que no de voluntad. Entonces, bueno, esperemos que esto vaya mejorando poco a poco, porque la verdad es que se pueden hacer multitud de cosas y creo que estamos realmente infrautilizando todos estos datos que se podrían utilizar para realizar investigación más actual, ¿no? Y con resultados más, pues esto, que se puedan implementar políticas de manera más rápida. Bien, también nos preguntan sobre el techo de cristal. ¿Cuál es la evidencia empírica al que se enfrentan las mujeres con este techo de cristal y sus efectos en salud mental, en el panorama laboral, económico, desigualdades y binomio bienestar-salud? Sí, esto sí, tampoco lo he incluido en la presentación. A ver, la brecha, a ver, voy a intentar, porque me gustaría mostraros un gráfico que no lo he presentado. Bueno, es igual, ahora no lo encuentro. A ver, varias cosas aquí, ¿no? Una es que si hay evidencia también, y no la he presentado, pero tengo los gráficos, de que aunque el impacto sobre el mercado laboral
ha sido muy parecido, es decir, la tasa de paro de las mujeres ya era más alta que la tasa de paro de los hombres, pero el aumento durante la pandemia ha sido de una magnitud similar. Por lo tanto, no parece que la pandemia haya afectado en términos de mercado laboral de manera más importante a las mujeres que a los hombres. Entonces, esto es una evidencia que está ahí, ¿no? Y que hay papers y los datos de la EPA, ¿no?, muestran esto. Sin embargo, lo que sí que se ve también con algunas otras encuestas de la Comisión Europea, por ejemplo, es que cuando sumamos el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado, es decir, las tasks domésticas, sí que durante la pandemia se han acrecentado la brecha que existía en el trabajo no doméstico, ¿no?, en las horas en que las mujeres dedican al trabajo doméstico y al trabajo de curas, ¿no?, tanto de niños como de gente mayor. Entonces, se había hecho varios progresos en los últimos años en reducir las diferencias en términos de mercado laboral y en términos también, ¿no?, de esta carga doméstica que al final determina las opciones que tienen las mujeres para subir en la escala profesional, porque si tienes que dedicar mucho tiempo en casa no puedes dedicar mucho tiempo a tu trabajo, ¿no? Y al final cuando hay pues una competencia para un puesto superior, pues se mira todo, ¿no? Entonces, estas mejoras que se habían dado en los últimos años sí que parece que se han perdido durante la pandemia, ¿no? Porque pues, el aumento en horas dedicadas al trabajo no remunerado ha sido muy superior en el caso de las mujeres que en el caso de los hombres. Entonces, yo aquí sí veo problemas, ¿no?, en el futuro, porque recuperar esto no va a ser fácil, ¿no? Y llevamos 2 años de pandemia y observamos todavía estas brechas que han aumentado, ¿no?, de trabajo no remunerado y no se reducen, ¿no? Entonces yo creo que sí que esto va a suponer, pues esto, ¿no?, que las mujeres tengan menos acceso a lugares o a sitios de trabajo superiores, a carreras profesionales superiores, menos progresos en términos de igualación salarial y todos los impactos negativos que se derivan, ¿no?, en términos de mercado laboral. Por lo tanto, los efectos sobre la salud mental han sido peores para las mujeres, pero también hay toda esta otra área, ¿no?, del trabajo no remunerado que también se ha visto afectada por la pandemia. Entonces, yo en este tema no soy muy optimista, la verdad, porque no creo que, aunque la evidencia está ahí, creo que la gente o los políticos no son muy conscientes de la magnitud de esto a corto plazo y de los impactos a largo plazo que esto puede tener en las carreras profesionales de las mujeres. Muchas gracias. Ahora vamos con una pregunta más concreta. ¿Sabes qué porcentaje ha habido de atención psiquiátrica en niños y adolescentes? No, estos datos, me encantaría tener estos datos. Si ya es complicado obtener datos del sistema de salud, cuando pides datos de niños es todavía más complicado. Entonces, es un tema que es muy importante, que estoy intentando conseguir datos de menores, no solo de atención psiquiátrica, sino también, pues como decía, ¿no?, de trastornos de la alimentación, de ansiedad, de trastornos de ansiedad, de ataques de pánico, de visitas a urgencias, a las urgencias hospitalarias de menores. Estoy intentando obtener estos datos, pero es verdad que es muy difícil obtener estos datos. Entonces, de manera paralela, sí que estamos diseñando un experimento que se va a llevar a cabo en varias universidades y seguramente también en institutos, en el que vamos a intentar, es un poco diferente la pregunta, pero yo creo que es relevante desde un punto de vista de políticas públicas, cómo podemos hacer que este deterioro de la gente joven, de la salud mental de la gente joven, se revierta de manera más rápida, ¿no?, se recupere de manera más rápida. Lo que vamos a intentar hacer es intentar ver a través de algunos tratamientos de información, ¿no?, vamos a intentar ver cómo maximizar la probabilidad de que estas personas, de que estos jóvenes busquen ayuda psicológica. Porque uno de los problemas es el estigma, ¿no?, el estigma y la falta de búsqueda de ayuda. Entonces vamos a intentar dar incentivos, tanto de información como monetarios, para ver qué es lo que funciona más, qué política de estas funciona más para aumentar la probabilidad de que esta gente busque ayuda psicológica.
Muchas gracias. Nos preguntan también si en otras crisis ha habido cambios similares en estos datos. Por ejemplo, en la crisis del 2008, ¿no cambiaría ahora la percepción de la población con la guerra de Ucrania sobre la necesidad de invertir en defensa, por ejemplo? Me encanta esta pregunta porque justo ahora salimos a campo hoy con la cuarta oleada de esta encuesta y hemos introducido dos preguntas precisamente sobre la guerra de Ucrania, porque nos parece muy importante y en las otras no lo he presentado hoy, pero preguntábamos en las otras oleadas si estaban más preocupados por la situación económica o por la situación de salud. Y ahora yo creo que va a ser muy interesante ver qué pasa con esta pregunta, porque yo creo que mucha gente va a estar mucho más preocupada por la situación económica a causa de la guerra en Ucrania. Y hemos introducido dos o tres preguntas más específicamente sobre la guerra. Y creo que, como bien comenta este investigador, creo que va a ser muy importante ver qué pasa con el porcentaje del presupuesto público que la gente quiere dedicar a la parte de defensa, ¿no? Porque ciertamente ahora las prioridades han cambiado mucho. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo. Esta pregunta del presupuesto público la dejamos igual, esta la hemos mantenido en las cuatro oleadas que hemos hecho. Y ahora vamos a introducir pues, estas dos o tres preguntas más de manera específica hablando sobre la guerra de Ucrania y los impactos económicos de la guerra, porque ciertamente creo que habrán cambiado bastante las preferencias. Muchas gracias. También nos preguntan si habéis observado o comprobado si los empeoramientos se deben más a determinantes económicos, como desempleo, o más bien a variables de tipo aislamiento social, soledad. Sí. Ahora contesto esta, pero me acabo de acordar que no he contestado la primera parte de la anterior, que me preguntaba, ¿no? si los impactos son similares en las crisis anteriores. Los impactos no son tan profundos, o sea, el deterioro en la salud mental no es tan profundo como el que observamos en esta crisis y, sobre todo, afectaban a grupos poblacionales diferentes. Es decir, el impacto mayor sobre el grupo de población más joven, esto no se veía de manera tan clara en las otras crisis. Vale, voy con esta otra pregunta. Totalmente de acuerdo en que es muy difícil aislar qué parte de estos efectos se deben a el impacto negativo sobre el mercado laboral y, por tanto, o bien la pérdida de empleo o bien el miedo a perder el empleo, que obviamente te puede hacer deprimir y te puede implicar que estés más preocupado y menos feliz, o el miedo a infectarse, a la situación sanitaria. Entonces, estoy muy de acuerdo en que es importante diferenciar estos aspectos, pero a la vez es muy difícil porque pasan los dos aspectos a la vez, ¿no? Los dos canales se dan al mismo tiempo, ¿no? Entonces, identificar qué parte de los efectos de salud mental vienen de uno o del otro es muy difícil. Sin embargo, lo intentamos. ¿Cómo lo intentamos? Pues una de las cosas que hacemos es, alguno de los gráficos que he mostrado, intentamos controlar por la categoría ocupacional. Y entonces aquí, dentro de esta categoría ocupacional, que no la he descrito en detalle porque no tenía tiempo, pero incluimos, por ejemplo, como una categoría las personas que tienen empleo, otra categoría las personas que no tienen empleo. Entre las personas que tienen empleo distinguimos entre las que tienen un empleo permanente o un trabajo temporal. Entonces, controlando por estas diferencias, el hecho de que tú tengas una situación más estable, laboral más estable o no, vemos que en algunos casos se cierran estas diferencias en salud mental y en algunos otros no. Entonces, esto nosotros lo interpretamos como en los casos en los que cuando controlamos por tu situación profesional, tu situación laboral, se cierra la brecha en salud mental, esto significa que mucha parte de esta brecha, una parte mayoritaria de esta brecha, viene explicada por la situación profesional, por las diferencias en la situación profesional. Y esto pasa, por ejemplo, en el caso del género. Las diferencias en salud mental entre hombres y mujeres, que son sustanciales y que son, obviamente, los efectos son negativos, mucho más negativos para las mujeres, esto desaparece cuando controlamos por ocupación. Por lo tanto, muchas de estas diferencias de género en el deterioro en la salud mental durante la pandemia vienen explicadas por el diferente impacto entre hombres y mujeres en términos de mercado laboral. En cambio, para los jóvenes, aunque controlamos, incluso cuando controlamos por ocupación, no desaparecen las diferencias en salud mental. Y esto lo interpretamos como, aparte del impacto en la salud mental de los jóvenes que viene dado por
las diferencias en el mercado laboral de los jóvenes. Aparte hay toda esta otra, este otro efecto de el aislamiento, el miedo, que esto tiene un impacto negativo sobre la salud mental de los jóvenes, que es diferente del impacto sobre su mercado laboral. Por lo tanto, sí que intentamos ver las diferencias. Cuantificarlas es muy difícil, pero bueno, en el paper sí que intentamos hacer estas diferencias, ¿no? Y ver si, pues esto, ¿no? Si aparte de el impacto sobre el mercado laboral, hay alguna otra cosa más que pueda explicar el deterioro en la salud mental. Vale, vamos a ir con la última pregunta, ¿vale? Que es sobre la violencia machista, que bueno, son dos preguntas. Nos preguntan si existen estudios acerca del aumento de inversión en programas de reinserción al mercado laboral y cómo esto podría reducir la tasa de suicidios y la violencia machista. También en este sentido nos preguntan sobre hábitos de vida, como el alcoholismo, ¿no? Por una noticia que hoy se sabía, ¿no? Que se relacionaba un poco violencia vicaria con el progenitor con problemas con el alcohol. Si una consecuencia en la salud a raíz del aumento de la tasa de desempleo originado por las crisis económicas puede ser el incremento de problemas relacionados con el alcohol, ¿cómo es este tipo de evidencia? Vale, esta pregunta es muy difícil, porque yo no soy psicólogo ni médico, entonces es muy difícil de responder esta pregunta. Las causas de la violencia machista son múltiples, pero sí que hay evidencia de que, por ejemplo, cuando... o sea, sí que conozco bastante la evidencia sobre ciclo económico y hábitos de vida, y entonces sí que se ve que en general, o hasta la última crisis de 2008, se veía que cuando había una crisis económica mejoraban los hábitos de vida en general y por lo tanto la gente fumaba y bebía menos y se cuidaba más, se mejoraba la dieta cuando había una crisis económica. Sí que es cierto que a partir de la crisis de 2008 la evidencia es un poco más heterogénea en este sentido. Entonces sí que han aparecido algunos papers más que no van en esta línea, ¿no? Y que a lo mejor muestran que debido a la crisis sí que ha aumentado el consumo de alcohol para algunos subgrupos de la población. Entonces, la evidencia yo creo que era muy clara hasta antes de 2008 en que en las crisis mejoraban los hábitos de vida en general e incluso había evidencia de que se reducía la obesidad y el sobrepeso, pero sí que es verdad que en los últimos 10 años, ¿no?, la evidencia ha sido mucho más heterogénea y no ha sido tan conclusiva, no ha sido tan definitiva y ha generado algunas más dudas en ese aspecto, ¿no?, de cómo reacciona la gente en cuanto a hábitos de vida frente a una crisis económica. Por el otro lado, si esto está relacionado con la incidencia de la violencia machista, pues estoy totalmente de acuerdo en que esto es así, ¿no? Los hábitos de vida o en general el consumo de alcohol y drogas están muy relacionados con la violencia machista. Entonces si se pudiera demostrar, ¿no?, que en los últimos años las crisis han supuesto este empeoramiento en los hábitos de vida, sí que podría ser una de las explicaciones que observamos del aumento de la violencia machista. Sin embargo, también es verdad que en el caso de la pandemia no solo han cambiado los hábitos de vida o pueden haber cambiado los hábitos de vida, sino que además, ¿no?, hay todo este impacto sobre el mercado laboral, ¿no?, de la pérdida de empleo o la potencial pérdida de empleo, ¿no? Y además hay el aspecto, ¿no?, de reclusión, ¿no?, de distanciamiento social. Entonces, todos estos elementos yo creo que han sido como un cóctel que explican, ¿no?, que aunque haya aumentado la incidencia, porque la incidencia es muy difícil de medir, pero en general los estudios que miden la incidencia parece que ha aumentado la incidencia, pero a mí lo que me preocupaba en este estudio que he presentado hoy es si, independientemente de lo que haya pasado con la incidencia, estas mujeres están más o menos desprotegidas. Es decir, como sociedad somos capaces de detectarlas más o menos que antes. Porque esto me parece muy relevante, ¿no?, porque esto va a evitar, ¿no?, algunos de los episodios más severos de violencia machista que podemos observar después, ¿no? Y por lo tanto a mí lo que me preocupaba era esta reducción en la detección de estas víctimas.
y por lo tanto esto implica que estas víctimas pueden pedir menos órdenes de aislamiento, por ejemplo, pueden pedir menos ayuda a los servicios sociales, y esto era un tema que a mí me preocupaba, ¿no? Y por eso con los datos del sistema de salud catalán es precisamente lo que vemos, ¿no? Que a través del sistema de salud público hay esta menor detección y que es muy grande la caída en la detección de estas víctimas, y que esto no se compensa ni con las denuncias a la policía, porque ya lo he mostrado, ni con las llamadas a los teléfonos de ayuda, que aparte de que no ofrecen una protección similar, que ofrecen menos protección, aparte el aumento que se ve en las llamadas no compensa la pérdida en la detección que vemos en el sistema de salud, a través del sistema de salud. Vale, muchísimas gracias por tus respuestas. Nada, con esta última terminamos la sesión de hoy. De nuevo, reiterarte nuestro más profundo agradecimiento por acompañarnos esta tarde y habernos hecho esta exposición tan brillante. También daros las gracias a todos los demás que nos habéis acompañado, y me gustaría aprovechar la ocasión para agradecer a mi compañera Irene el trabajo de coordinación realizado en estos meses. Y nada, aprovecho para desearos unas buenas vacaciones de parte del grupo de investigación y recordaros que en mayo volvemos con una nueva sesión. Adiós. Muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Muchas gracias. Gracias. Adiós.